El Barça no debería de comprar a Joao Félix, sería un error mayúsculo por parte del Barça, vamos, es que Joao Félix, a este Joao Félix no lo quiero ni regalado, me parece que es un jugador que el Barça no necesita, necesitamos otra calidad, necesitamos otro tipo de jugadores, especialmente para esa posición. Venga, intro y lo platicamos. Hola gente, ¿cómo están? Y sí, tenemos que hablar de Joao Félix porque yo ya lo tengo bastante claro. Es verdad que hizo un partidazo contra el Atlético de Madrid, pero la verdad es que ya no puede el Barça fichar a Joao Félix. Y en este video les voy a explicar por qué. Porque vamos a hablar del monto que nos costaría fichar a Joao Félix. También vamos a hablar acerca de por qué, como en la posición que está Joao Félix, no necesitamos un jugador de sus características. Y así que venga, vamos a empezar. Primero tenemos que platicar que Joao Félix no es un fichaje de Xavi Hernández. Joao Félix es un fichaje de Laporta y un fichaje de la mesa directiva del Barça. Al final sale Ansu Fati y por eso Xavi Hernández dice, bueno, va, tráiganme Joao Félix, no hay ningún problema y lo estaremos jugando y estará jugando en esa posición. Y es verdad que Joao Félix, a ver, no lo hace mal en el sentido, bueno, últimamente el partido pasado sí, lo hace horrible y no me gusta para nada su partido, pero para mí, quitando el partido del Atlético de Madrid, Joao Félix no hace buenos partidos, no está haciendo buenos partidos, no está ayudando al Barça en lo que debería hacer el Barça. Y déjenme les explico por qué. Vamos a ver los mejores Barça de la historia. ¿Cuál es el tipo de extremo, cuál es el tipo de jugador que tiene el Barça en esas posiciones que funciona tanto? Y primero vamos a ver al Barça de Pep Guardiola, al Barça del 2007-2008. ¿Cuáles eran nuestros extremos? Bueno, es verdad que teníamos extremos muy buenos. Teníamos un extremo que era Henry, me parece que era, y luego de 9 jugaba Samuel Eto'o. Y bueno, el otro era Leo Messi, pero obviamente no vamos a comparar a Leo Messi con nadie. Pero quiero que hagamos la comparativa Henry con Joao Félix. Y Henry tampoco es que triunfara mucho en el Barça. ¿Cuál es para mí la gran diferencia entre Henry y el bueno de Joao Félix? Y la razón por la cual creo que Joao Félix no va a acabar de brillar nunca en el Barça. ¿Qué es lo que hacía Joao Félix? ¿Qué le pedía el Henry o qué le pedía Pep Guardiola a Henry? Que picara, que picara, que picara, que hiciera movimientos, que se moviera, que se moviera muchísimo con balón. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacía Henry? Y lo que platica Henry, que decía, bueno, a mí me gustaba tener el balón, pero a mí Pep me decía que me desmarcara, y es muy frustrante porque te vas a desmarcar 10 veces y solamente te van a tirar un balón. Entonces es bastante frustrante. Pero ¿qué pasa? Cuando tú comparas Joao Félix con este tipo de jugadores, porque le estoy hablando ahorita de Henry, pero es que Ronaldinho era igual. O Ronaldinho, bueno, Ronaldinho se desmarcaba muy bien, pero bueno, a partir de ahí también Ronaldinho era un jugador que más, a lo mejor se la podías dar más al pie, pero bueno, Ronaldinho era Ronaldinho que se burlaba 3 4. Joao Félix al final no tiene el mismo regate, bueno, ni cerca que Ronaldinho, ¿no? No vamos a comparar ahorita tonterías. Pero vámonos a más. David Villa, por ejemplo. David el Guaje Villa, que a lo mejor podría ser personalidad parecida con Joao Félix en el sentido que no tienen regate ninguno de los dos. Pero ¿qué hace David Villa? Que se desmarcaba de maravilla, porque al final él era un 9 y se sabía desmarcar muy bien, y por eso David Villa metía muchísimos goles. Pedro Rodríguez, que a lo mejor no era un crack, no era la mega estrella, pero al final acabó siendo una leyenda del Barça por la cantidad de goles que hacía. ¿Y cuál era su mayor principal? Pam, 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 desborde, desborde y desmarque, desmarque, desmarque. Tiraba 200 desmarques por partidos y lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba. ¿Con qué quiero llegar a todo esto? Porque a lo mejor hay gente que no me está entendiendo y está diciendo que es como que estoy dando muchas vueltas. ¿Qué quiero llegar con esto? Que Joao Félix no es un jugador para el Barça porque es un jugador que todo lo quiere al pie. Es un jugador que no se desmarca. Y no habría ningún tipo de problema si tuviéramos otros jugadores que se desmarcaran. Pero no. Lo que pasa es que, por ejemplo, Robert Lewandowski todo quiere que sea un centro y que le caga al cuerpo. Robert Lewandowski todo lo que le busca es tener los balones claros y que le cagan a él al cuerpo. No se desmarca mucho Robert Lewandowski. Rafinha tampoco es un jugador que se desembarque muy bien. Rafinha es un pasador como de toda la vida y para mí es mucho mejor pasador que Joao Félix. Entonces, si tuvieras que apostar por un pasador de extremo, yo me quedo con Rafinha. Aparte, Rafinha ya es jugador nuestro, ya lo pagamos. Entonces, prefiero que confiemos más en Rafinha. Entonces, para mí, el extremo del Barça debería de tener más la cualidad de Ferran Torres, que es un jugador que se tiene que desmarcar, desmarcar, desmarcar. En el partido contra el Valencia, Ferran Torres tiene una bastante clara a los minutos de entrar. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo encontramos tan bien? Porque es un jugador que se desmarcó muy bien y el Barça y Frenkie de Jong le puede poner muchos balones muy buenos. Porque nuestra media cancha ya tiene muchísimo talento. Nuestra media cancha tiene jugadores como Pedri, como Frankie, como el mismo Gundogan, que son capaces y son jugadores que ya tienen último pase. Entonces no necesitamos otro jugador que tenga último pase. Ya tenemos, bueno, como les decía, Frankie, Pedri, Gundogan y el bueno de Rafinha. Ya son 4. Pero necesitamos gente que se mueva, necesitamos gente que la busque al espacio. Porque de nada te sirve tener pasadores espectaculares si todos los jugadores te la van a pedir al pie.
Necesitamos jugadores que vayan a la espalda, necesitamos jugadores que vayan por atrás de la defensa. Y como les digo, si a mí me das a escoger, oye, ¿quién prefieres? ¿Quién te parece que tiene mejor asistencia y mejor pase? Joao Félix o Rafinha. Y es que yo me quedo con Rafinha. Aunque los dos tuviéramos las mismas situaciones y me dijeran, oye, los dos están cedidos y de otros equipos y solamente puedes comprar a uno, es que yo compraría a Rafinha. Me parece que es mejor jugador. Y por lo menos se deja se deja la vida, se deja la piel, pierde el partido y ves que está enojado, ves que le jode. En cambio, Joao Félix, bueno, sin más, el otro día vimos que contra el Girona, me parece que fue, hace una presión horrible. Entonces yo, Félix, la verdad es que inclusive yo ahorita lo quitaría de titular. Para mí el Barça, de este Barça, que necesitamos más goles, necesitamos más ocasiones, pero necesitamos que de los jugadores empiecen a tener más uno contra uno. Y por eso, para mí, Joao Félix no debería de estar ni siquiera como titular en el Barça. Entonces, esa es nada más la primera razón, pero tengo otra razón, y es que es el precio. Es que en la situación económica en la que está el Barça, es que el Barça no se podría y no se debería de permitir gastar la cantidad de dinero, 40 millones de euros en Joao Félix sería una tontería. De verdad que ojalá no lo haga el Bueno de Laporta, yo creo que no lo va a hacer, porque de verdad, yo sé que a Laporta le gusta muchísimo Joao Félix, pero Joan, no es el mismo, no es el jugador que necesita el Barça. Laporta, por favor, te lo pido que veas este video y que entiendas porque no es el jugador que necesitamos. Yo sé que a ti te gusta muchísimo. Yo sé que tú es un jugador que lo quieres muchísimo en el Barça. Pero al final el Cholo tiene toda la razón del mundo. Es un jugador intermitente, es un jugador que no te da defensivamente nada. Y eso que en el Barça la mayoría del tiempo tenemos el balón. Pero cuando no, tenemos que morirnos, tenemos que dejar la piel para poder recuperar el balón. Oye, si tuviera la calidad de Messi, si tuviera el uno contra uno de Messi, si tuviera el regate, las asistencias de Messi, va, perfecto, no corras. Pero, vamos, Joao Félix y Messi es como comparar dos tonterías. Entonces, por eso, para mí, Joao Félix número uno, ni siquiera debería de ser ya titular en el Barça. Prefiero jugadores como Ferran Torres, creo que le va a venir mejor al club. O inclusive ahora que viene Vitor Roque, prefiero que sea Vitor Roque titular en esa misma posición. Un jugador que va a tirar muchísimos desmarques, un jugador que se va a mover muchísimo. O el mismo Mark Yu, que ya metió 2 goles, entonces prefiero que juegue más en él, en esa posición. Que tire más desmarques, que se mueva mucho más. Y ya a partir de ahí, oye, ya veremos cómo acaba organizándose todo. Pero necesitamos gente que se mueva muchísimo al espacio, necesitamos gente que ataque por ahí mucho más. Entonces yo lo tengo muy claro. Yo no hay manera que pague 40 millones, ni 20, ni 10, ni 5 por el bueno de Joao Félix. Prefiero ya la próxima temporada quedarme con Ansu Fati y prefiero apostar con él más que con Joao Félix. Aparte, el Barça necesita un pivote defensivo, lo hemos platicado muchísimas veces, necesitamos un pivote defensivo. Entonces, para mí, los dos fichajes prioritarios que tiene que hacer el Barça es, número uno, fichar a Cancelo, que es un jugadorazo, que es una auténtica locura lo que juega. Tenemos que fichar a Cancelo y a partir de ahí fichar un pivote defensivo. Porque ya con eso, ojalá que Vitor Roque la acabe rompiendo y al final sea el fichaje y sea la diferencia y sea ese jugador que nos da muchísimas cosas. Y luego ya los demás, porque la verdad es que a día de hoy el Barça necesita muchísimo por trabajar, el Barça necesita hacer muchísimas cosas, pero por lo pronto, Joao Félix no debería de venir al Barça. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro donde platico de Xavi Hernández y les doy las 3 razones por las cuales, aunque perdamos la liga, para mí el bueno de Xavi Hernández tiene que seguir siendo el entrenador del Barça. Pero bueno, gente, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.